Bienvenido de nuevo a tu programa Conozcamos el Islam, tu verdadera alternativa para aprender del Islam y los musulmanes aquí por Tiva TV, la alternativa. Te lo explicamos en... Arroz y habichuelas. Muy bien, en Rosé Habichuelas. Estábamos hablando que el Islam honra a la mujer y rechaza la noción de utilizar su cuerpo como un objeto sexual. Pero también me gustaría cuando, señor director, pueda enseñar a nuestros televidentes las diferentes culturas y cómo hay una diferencia entre el Islam como fe, como religión y las culturas. Es decir, el Islam es la religión de más de 1.8 billones de personas que provienen de todos los países del mundo y todas las culturas del mundo. Por lo tanto, todas las culturas son parte del Islam y el Islam no puede ser parte de una cultura. Pero el Islam enfatiza la importancia de la cultura y cada cultura puede aportar al legado de los musulmanes. Por eso Allah enfatiza en el Sagrado Corán, en el capítulo 49, verso número 13, en el versículo número 13, Allah dice: oh humanidad, los hemos creado a partir de un hombre y una mujer, entiéndase, Adán y Eva, y los hemos hecho pueblos y tribus para que conozcan y aprendan unos de los otros. El más noble entre vosotros ante Allah es el que tiene más conciencia y fe en Él. Por cierto, Allah es el sabio, está perfectamente informado. Así, cuando pueda, señor director, vamos a ver vestimentas diferentes de culturas diferentes del hijab, del cubrepelo de la mujer. Ahí notamos diferentes colores, diferentes formas de amarrar el velo y uso. Eso es así. Esto quiere decir que un color en particular no representa el color del hijab de las musulmanas. Ellas pueden utilizar cualquier color cultural específico de su cultura o de su país, porque después que ellas lo tengan de la forma correcta, tanto el color o la manera de amarrarlo o llevarlo, esto es opcional. Fantástico. Y aquí hay que enfatizar la diferencia entre el Islam y la cultura. En todas las culturas hay costumbres, hay cosas que se hacen y se llevan por tradición y no necesariamente forman parte de la fe islámica. No necesariamente son mandamientos del Sagrado Corán o del profeta Muhammad. Por lo tanto, tenemos que tener mucho cuidado cuando se hable de musulmanes del mundo. Hay que hacer siempre la siguiente pregunta: ¿de qué estamos hablando aquí? ¿Estamos hablando del Islam representado por el Sagrado Corán y el profeta Muhammad como las únicas dos fuentes del mismo? ¿O estamos hablando de una tradición cultural de un país determinado en algún lugar del mundo? Siempre hay que hacer esta pregunta cuando usted escuche o ve una noticia del mundo musulmán, ya que existe diferencia grande entre cualquier cultura y los mandamientos del Islam. Muchos mandamientos del Islam han llegado a formar parte de la tradición de muchas culturas, pero no necesariamente siempre es el caso. Así, el Islam le extiende la mano a las culturas, a las personas. Y aquí me dirijo a Melissa para hacerle una pregunta interesante e importante. Cuando tú te convertiste al Islam, si acaso te has convertido en árabe, una muchacha árabe, una mujer árabe. No, para nada. Yo soy 100% puertorriqueña, boricua. Yo no tengo nada excepto mis atuendos, que se podría decir algo árabe, pero que tampoco. El hijab no es solamente por ser árabe, es la vestimenta de una mujer musulmana. Lo utilizan las iraníes, personas de Bosnia, de un sinnúmero de países en diferentes y diversos estilos. Lo que sí es importante es que siempre cubramos todo nuestro cabello.
porque el Corán nos dice que por favor cubramos todo nuestro cabello. De ahí en fuera te lo puedes poner del color que quieras, la forma que tú quieras, y no eres árabe por eso. Excelente, así hay una gran diferencia entre ser musulmán y ser árabe. Sí. Y cuando una persona que no proviene de los países árabes, como el caso de Melissa, abrace el Islam, esto no quiere decir que esa persona se sale de su cultura o deja de ser de esa cultura, sino todo lo contrario, el Islam abraza esa cultura, el Islam le da la bienvenida a esa cultura, como había mencionado en el versículo del capítulo que he citado. Pero el Islam tiene ciertos mandamientos que le pide a la persona, el feligrés, que las cumpla. Pero para ser musulmán no hay que ser árabe. Y como había dicho en episodios anteriores, la mayoría de los musulmanes no son árabes, no provienen del mundo árabe. Y me gustaría en este momento hacer algo bien interesante. Vamos a hablar de la mujer en el Islam desde 3 puntos de vista para aprender qué dice el Corán, qué dice el profeta Muhammad sobre la mujer como hija, como esposa y como madre. Así vamos a empezar hablando de la mujer como una hija. El profeta Muhammad llegó a una sociedad donde la mujer no se respetaba. La enterraban viva, como les había explicado. Y él empieza a trabajar poco a poco con esa sociedad. Empieza a motivar a los hombres al buen cuidado, el buen trato para con las mujeres. Y la siguiente tradición fantástica, dicha por el profeta Muhammad, la dijo hace más de 1400 años atrás, donde en paralelo, en Europa, los pensadores, los filósofos, pensaban y meditaban todavía si la mujer era un ser humano o no. También pensaban si la mujer tenía el mismo espíritu que el hombre. En esos mismos tiempos, en paralelo, el profeta Muhammad le enseñó a los hombres árabes que no guardaban valor para la mujer lo siguiente. Él dijo: el que crea, educa y trata con buen trato a 2 hijas, serán esas 2 hijas una protección de él contra el infierno. Así el que educa con buen trato a 2 hijas, dice el profeta Muhammad, esas 2 hijas serán protección para él, para este hombre del infierno, y obviamente para su mamá, para su madre. Otra tradición interesantísima, un hombre va donde el profeta Muhammad. Elisa, ese hombre le dijo al profeta: yo he repartido unos bienes entre mis hijos. Y él tenía hijos varones y hembras. Entonces el profeta le preguntó: ¿has dado a todos cantidades iguales? ¿Has sido equitativo con ellos? El hombre dijo: bueno, no. El profeta le dijo: pues yo no voy a participar en un testimonio falso. Lo que has hecho es incorrecto, es un pecado, es prohibido en los ojos de Allah, en los ojos de Dios. Así el hombre tuvo que repartir la riqueza de nuevo equitativamente entre sus hijos y sus hijas. Algo bien interesante que el Islam nos enseña sobre esta criatura maravillosa llamada la mujer, que cuando Allah sacó a Eva de la costilla de Adán, Allah la sacó del lugar más cercano al corazón. Por eso que el profeta Muhammad enseñó que Allah sacó a Eva de la costilla superior izquierda, el lugar más cercano al corazón. Pero uno podría preguntarse, Melissa, ¿por qué será que Allah no la sacó del mismo corazón? Si la idea es estar cerca del corazón, ¿por qué Allah no la sacó del mismo corazón? ¿Qué hace una costilla para el corazón? Realmente,
Yo nunca me había cuestionado eso, pero entiéndase que si él necesita su corazón para poder subsistir, lo más cercano que tiene es la costilla y es algo que no se puede doblar fácilmente y si lo tratas de doblar mucho se parte. Yo entiendo que eso debería tener una Muy bien, similitud. es decir que Allah sacó a Eva de la costilla de Adán porque la costilla tiene una función importante y esta función es proteger al corazón. Por eso que en el Islam decimos un hombre que no está casado, estoy hablando con los solteros, tiene el corazón descubierto y como dijo Melissa, con cualquier golpe podría partir ese corazón. Cuando uno se casa, la mujer vuelve a ese lugar, es decir, el hombre se sentirá más completo y ella también, pero la función de la mujer en la vida del hombre es protegerle el corazón y esta es la visión islámica. Por eso quiero hablar ahora un poquito sobre la mujer como esposa y el buen trato que el profeta Muhammad, la paz sea con él, llevaba con su esposa. Por ejemplo, él se casó con una viuda cuando él tenía 25 años. Esa mujer se llamaba Khadija y él la amaba tanto. De hecho, él tenía 25 años y ella tenía 40. Ella se había casado 2 veces anterior al profeta y de cada matrimonio había tenido un hijo. El profeta la amaba tanto porque era una mujer inteligente, porque era una mujer que lo apoyó siempre, una mujer que siempre estaba por él, lo apoyaba. Ella utilizaba toda su riqueza para apoyar la misión del profeta, toda su inteligencia. Te voy a hablar cosas maravillosas de cómo el profeta amaba tanto a Khadija, inclusive después de su muerte. Después de la muerte de Khadija, el profeta cuando retomó la Meca, hizo un gesto extraordinario, un gesto titulado lealtad para con mi esposa. Cuando regresemos, después de la pausa.